Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarme en este nuevo video y la intención del mismo es poder dar respuesta a la pregunta que me han hecho de cuál es la diferencia entre Torá, Tanaj, Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Mi intención es poder aclarar esta respuesta para que podamos comprender mejor los términos y a qué se refiere cada uno, su sentido, su significado, su importancia, a la hora que lo vemos desde un estudio serio, crítico y consciente de las Sagradas Escrituras, en especial cuando nos encontramos con diferentes perspectivas, diferentes formas de mirar, diferentes religiones, diferentes aspectos en el camino. Quiero comenzar por la palabra Torá, que es la primera de todas y quizás es una de las más importantes. Cuando hablamos de Torá, nos estamos refiriendo a lo que comúnmente algunos conocen como Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, los llamados escritos de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se acreditan como autor a Moisés y se conocen como la Torá. Algo muy importante de comprender cuando hablamos de Torá es que la palabra Torá se ha traducido en la mayoría de las Biblias al español como la palabra ley. Y eso ha generado un conflicto de interpretación y un conflicto de valor incluso a estos libros en particular. La palabra Torá en hebreo sí se puede traducir como ley, pero su significado primario y más importante es instrucción o enseñanza. Cuando nosotros estamos hablando de Torá, no estamos hablando de una ley precisamente de reglas estrictas, sino que estamos hablando de la esencia del contenido de estos 5 libros, que es instruir y enseñar al pueblo que con diligencia estudia su contenido. Torá no precisamente es ley de restricciones y de cargas y de pesos como en muchos ámbitos se ha querido establecer, sino que Torá es instrucción y es enseñanza. ¿Por qué es importante esto? Porque al comprender el término, podemos nosotros también comprender la importancia de estos 5 libros, cuyo interés particular para con nosotros es instruirnos y enseñarnos. ¿En qué nos instruyen y nos enseñan? Bueno, dentro de muchas cosas nos instruyen y nos enseñan, por ejemplo, en la parte de cómo conducirnos moral, ética e integralmente unos con otros como pueblo, cómo conducirnos buscando esa santidad que Hashem, que el Creador quiere y busca de nosotros, etcétera, etcétera. Hay gran instrucción, gran enseñanza del comportamiento humano, desde la creación del ser humano hasta la construcción de una gran nación como lo es el pueblo de Israel en las Escrituras. Así que cuando hablamos de Torá, no estamos hablando de ley, estamos hablando de instrucción y enseñanza. Estos 5 libros son sumamente importantes para construir una sociedad ética, una sociedad moral, una sociedad que aprenda a conducirse en respeto, en valores y en principios. Aparte de mucho otro valor que tiene, estos principios de instrucción y de enseñanza, si nosotros los tomáramos en cuenta dentro de la Torá, podríamos tener sociedades y estructuras de comunidad muy distintas a las que tenemos en la actualidad. Pero hemos aprendido a mirarlo como ley y hemos aprendido a rechazarlo como ley, cuando en realidad la intención es ser de valor instructivo y de enseñanza para nuestras vidas. La segunda palabra que encontramos es la palabra Tanaj. Tanaj también es una palabra en hebreo y esta palabra es un compuesto de sílabas o de siglas en particular, que es la T, la N y la K. ¿Qué pasa con esto? Bueno, TNK son 3 siglas que se agregan por 3 palabras distintas. La primera en la T es la palabra Torah, la segunda la N es Nevi'im y la última la K, que es Ketuvim. Esas 3 palabras, sus primeras letras, forman la palabra Tanaj. ¿Qué significan esas 3 palabras? Bueno, la T se refiere a la Torá, que ya ustedes lo conocen, y ya lo mencioné anteriormente, desde Génesis hasta Deuteronomio, esos primeros 5 libros atribuidos a Moisés. Luego tenemos la palabra Nevi'im, que significa profetas, y se refiere a todos los profetas, tanto lo que la mayoría de personas conoce como profetas mayores como profetas menores. Y tenemos por último la palabra Ketuvim, y la palabra Ketuvim significa escritos, refiriéndose a todo el resto de libros que conforman lo que ahorita vamos a entrar ahí en contexto, lo que conforman lo que comúnmente se conoce como Antiguo Testamento. Así que cuando hablamos de Torá, generalmente nos estamos refiriendo solamente a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Cuando hablamos del Tanaj, estamos hablando de esos 5 libros más los Nevi'im, que son los libros de los profetas, y los Ketuvim, que son los libros o escritos desde Josué, por ejemplo, Ruth, Esther, Salmos, Eclesiastés, etcétera, etcétera, que son parte de los libros del Antiguo Testamento, como muchos le mal conocen a esta sección de la Escritura. Así que queda claro que es Torá,
¿Qué es Tanaj? La Torá es parte del Tanaj, o la Tanaj es parte de, y juntamente con los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los escritos. Cuando hablamos de Biblia, en términos generales, las personas pueden separar dos términos. He escuchado que hablan Biblia hebrea y la Biblia del cristianismo en general. La Biblia hebrea, por supuesto, se está refiriendo al Tanaj, y el Tanaj va, para los que me escuchan, desde Génesis hasta Malaquías. Esa sería la Biblia hebrea. Cuando hablamos de la Biblia en términos de los que son cristianos, estamos hablando desde Génesis hasta el último libro de la Biblia cristiana, que es el Apocalipsis. O sea, estamos encerrando toda la cantidad de libros que tiene la Biblia hebrea, como también los que conforman la Biblia cristiana, que tienen que ver con lo que se conoce comúnmente como el Nuevo Testamento. Y ahí entro para explicar. La Biblia es, en términos generales, para el cristianismo, un compendio de libros que comprenden dos secciones: Antiguo Testamento, lo que sería la Biblia hebrea, de Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento, que son los evangelios, las cartas, etcétera, que viene desde el libro o el evangelio que se conoce como Mateo, hasta cerrar con el libro de Apocalipsis. Es interesante mencionar que el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, es una sola y siempre se ha mantenido el canon. Cuando digo canon me refiero a la estructura de libros, y los libros que pertenecen tradicionalmente se ha mantenido y son los que son desde siempre, sin agregar y sin quitar. Sin embargo, los cristianos con el Nuevo Testamento han hecho muchas variables. Por ejemplo, entre tantos que existen, hay un evangelio de Pedro, cosa que no está en el Nuevo Testamento actual, pero que estuvo anteriormente y luego fue removido. O como por ejemplo el Apocalipsis que tienen ahorita, es el Apocalipsis de Juan, que no estuvo y que después estuvo y luego no estuvo como parte del canon. Ahora está como parte del canon, y en su lugar en algún momento estuvo un Apocalipsis de Pedro también, cosa que en su momento estuvo como parte del Nuevo Testamento, ahora ya no está como parte del Nuevo Testamento, porque ha habido cambios y variantes, porque esto lo ha ido determinando ciertos sectores religiosos. ¿Y por qué, por ejemplo, puede preguntarme usted, por qué hubo un Apocalipsis de Pedro y ahora no está, y por qué un Apocalipsis de Juan? Entre muchas razones existe el hecho de que ambos tienen controversias muy distintas. Uno de ellos es muy controversial, entonces al final, por sus controversias, prefirió no incluirse dentro del canon y se incluyó el de Juan, que aunque tiene sus cosas también ahí controversiales, es quizás más dominable, más entendible y más manejable para la iglesia cristiana, y por esa razón está como parte de la Biblia en general del cristianismo, y no estuvo antes, y después sí estuvo, y hubieron estas variables que han habido a través de la historia, y quienes han determinado cuáles libros sí y cuáles libros no colocar dentro del Nuevo Testamento. Entonces, retomando nada más rápidamente, la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, que Torá no significa ley solamente, sino que significa instrucción o enseñanza, y son los escritos de Moisés, que vienen desde Génesis hasta Deuteronomio. Luego tenemos el Tanaj, que son tanto la Torá como los Nevi'im y los Ketubim, o sea, los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, tanto los mayores como los menores, y también los escritos restantes de Josué, Esther, Ruth, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos con que Biblia es una palabra que viene del griego, no del hebreo, que significa libros, es simplemente lo que significa libros, y eso es porque la Biblia no es un solo libro, es una recopilación de libros. El libro de Génesis es uno, el libro de Éxodo es otro, o sea, ya llevamos 2, y pues tenemos en consecuencia otros libros, y por eso se le dio el nombre de Biblia, que del griego se traduce como libros. Eso es todo lo que significa Biblia. Y la Biblia cristiana está separada en 2 áreas o en 2 secciones: el Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, que es la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea no tiene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo tienen solo las Biblias cristianas, y ese Nuevo Testamento es lo que va desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Espero haber sido claro en mi respuesta, y que sea también de instrucción y de bendición para cada uno de ustedes el aprender y conocer un poco más acerca de la estructura, los nombres, etcétera, etcétera, que se le dan a las diferentes secciones, formas y partes de lo que se conoce universalmente como Biblia. También quiero aprovechar para hacerte una invitación a unirte a una comunidad que estamos levantando, creciente, con la sana intención de preservar este conocimiento
conocimiento que nos permite tener a cada uno de nosotros una cercanía mayor con la mayor realidad posible de las Escrituras, basándonos en su raíz. No desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista teológico, centrado precisamente en lo que las Escrituras están enseñándonos. Desde esa plataforma vamos a ver escritos desde el hebreo, vamos a estar estudiando las parashá de la semana, que o sea, en 52 semanas que tiene un año, vamos a estudiar todo lo que es la Torá y vamos a tener estudios semanales, vamos a tener clases privadas exclusivamente para los miembros de esta comunidad que estamos levantando. Además de cursos y otros beneficios que vas a poder tener si te unes con nosotros en este proyecto que la Escuela de Formación Hebrea Camino a la Verdad está levantando. Así que estás invitado, te invito a que nos escribas, que te comuniques con nosotros. En la descripción están los medios por los cuales puedes acercarte a nosotros y ser parte de este proyecto hermoso de formación, de crecimiento y de poder mantener cada vez más la claridad, la firmeza y la realidad de la Escritura para todos. Por lo pronto, les envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este video. Le invitamos a darle un me gusta y a compartir con otros para que seamos cada vez más los que crezcamos en conocimiento serio y profundo de las verdades de la Escritura.